Feliz sábado, queridos hermanos. Bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. El tema, la salvación, por el pastor Rubén Tenorio. Enseguida, la música especial por un trío desde Montemorelos. Don West, Imer Zorrilla y Fortino Galicia, cantando Envíame a mí. El Señor pregunta hoy, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá delante de vosotros? Yo respondo a su llamar, envíame a mí. ¿Y tú qué responderás? Abundante es la mies, obreros son pocos. ¿Quién irá al frente de batalla? Yo respondo a tu llamar, envíame a mí. ¿Y tú qué responderás? Envíame a mí, heme aquí, Señor. Quiero amarte más y hacer tu voluntad. Envíame a mí, respondo a tu llamar. Y hoy como Isaías, Acepto tu llamar, heme aquí, envíame a mí. El Señor te invita hoy, venir a sus pies. Él te llama con amor, te espera. Yo respondo a su llamar, envíame a mí. ¿Y tú qué responderás? Abundante es la mies, obreros son pocos. ¿Quién irá al frente de batalla? yo respondo a tu llamar, envíame a mí. ¿Y tú qué responderás? Envíame a mí, ven aquí, Señor. Quiero amarte más y hacer tu voluntad. Envíame a mí, respondo a tu llamar. Y hoy como Isaías, acepto tu llamar. Envíame a mí. Envíame a mí, ven aquí, Señor. Quiero amarte más y hacer tu voluntad. Envíame a mí, respondo a tu llamar. Y hoy como Isaías, acepto tu llamar. Envíame a mí.
nuevamente nos encontramos ante el importante tema de la salvación. Y estamos estudiando el libro de Romanos capítulo 9, donde nos hemos detenido en dos versículos importantes que tienen que ver con el endurecimiento de Faraón. Y es el versículo 17 y 18. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y a quien quiere endurecer, endurece. Hemos venido estudiando el contexto en el Antiguo Testamento de este pasaje y hablando acerca de este incidente del endurecimiento de Faraón. En el Antiguo Testamento encontramos que en el libro de Éxodo, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 14, nosotros encontramos lo siguiente, que hablando del endurecimiento hay 9 referencias donde dice que Dios fue el que endureció el corazón de Faraón. Pero encontramos también otras 9 referencias donde dice que fue Faraón el que endureció su corazón. La semana pasada hablamos acerca de cómo es que Dios endurece el corazón de Faraón. Y explicamos que Dios no lo hace de una manera arbitraria. Simplemente Dios demuestra su poder, sus señales y sus milagros. Y tiene que haber una respuesta del hombre, ya sea positiva o ya sea negativa. Ya sea para recibir y aceptar a Dios o para rechazarlo. Y vamos a ver la parte de Faraón. Las 9 referencias que nos hablan acerca de cómo Faraón mismo fue el que endureció su corazón. Ya vimos que la parte de Dios era mostrarle su poder, sus señales y sus milagros. Pero Faraón tenía que dar una respuesta, tenía que haber una reacción de parte de Faraón. ¿Cuál es la reacción de parte de Faraón? ¿Y esa reacción en qué resulta? ¿En que Dios ablande su corazón a través de sus milagros? ¿O que los milagros de Dios hagan que su corazón se vuelva más duro y más rebelde? Y vamos al libro de Éxodo nuevamente, comenzando desde el capítulo 4, donde encontramos las primeras referencias acerca del endurecimiento de Faraón. Y vamos a ir al capítulo 7, donde tenemos la primera referencia que se hace de que Faraón fue el que endureció su corazón. Y lo encontramos en el milagro de la vara de Aarón. Y dice el versículo 13, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Aquí hay una explicación acerca de por qué el corazón de Faraón se endureció. Bueno, la respuesta que encontramos es que no los escuchó. No quiso escuchar la voz de Dios. Recordamos el milagro de las serpientes, donde la vara de Aarón se convierte en una serpiente. Y luego vienen los magos, los hechiceros egipcios, y hacen el mismo milagro. Pero la vara de Aarón se come, o la serpiente que salió de la vara de Aarón, se come la serpiente que salieron de las varas de los hechiceros, mostrando desde allí que el Dios de Aarón y Moisés era más poderoso que el Dios de los hechiceros egipcios. Pero con todo eso encontramos la primera declaración: no quiso escucharlos. Esto significa que cuando Dios nos muestra, nos da una demostración de su poder o hace un milagro en nuestras vidas, y nosotros no queremos escuchar, no queremos reconocer que proviene de Dios, nuestro corazón se irá endureciendo y cada vez
será más difícil poder escuchar y recibir la voz de Dios. Y viene la primera plaga, que es la plaga de la sangre. Y encontramos allí en el versículo 14 la segunda declaración que habla sobre el endurecimiento de Faraón. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido, no quiere dejar ir a mi pueblo. Aquí encontramos por qué el corazón de Faraón estaba endurecido. Y la explicación que se da: no quiere. Así que si nosotros no queremos, Dios no va a obligarnos a que aceptemos las evidencias de su poder. Si nosotros no escuchamos, Dios no nos va a obligar a que aceptemos las evidencias de su poder. Y a medida que Dios nos da más pruebas, más evidencia de que Él nos ama, y a medida que nosotros rechazamos, nuestro corazón se irá poniendo cada vez más difícil, más renuente, más rebelde. Y la tercera referencia la encontramos aquí en el versículo 22 del capítulo 7. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Nuevamente encontramos que después del milagro de que el río se convirtiera en sangre, los hechiceros hicieron lo mismo. Entonces ahora Faraón estaba compitiendo con Dios y estaba tratando de demostrar que los dioses egipcios también tenían poderes, pero Dios estaba demostrando que su poder era mucho mayor a la de los dioses egipcios representados por aquellos hechiceros. Y nuevamente encontramos la declaración: no los quiso escuchar o no los escuchó. Por lo tanto, el endurecimiento no viene por casualidad. El endurecimiento no viene repentinamente y sin que el hombre tenga que ver en el endurecimiento. El endurecimiento viene cuando nosotros reaccionamos a esas demostraciones de los milagros de Dios de una manera negativa. Y aquí encontramos nuevamente que no quiso escucharlo. Entonces viene la siguiente plaga, que es la plaga de las ranas. Y ahora estamos en el capítulo 8, en el versículo 15, donde encontramos la cuarta declaración acerca del endurecimiento de Faraón. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Algunas veces las circunstancias hacen que las personas aparentemente ablandan su corazón. Por ejemplo, aquí vemos que esta plaga de las ranas fue una de las plagas más terribles, porque las ranas estaban en todos lados, en la cocina, en los sartenes, en las ollas, donde quiera, en las camas, y eso debió haber sido terrible para los egipcios. Y Faraón pidió que esa plaga desapareciera, pero cuando la plaga desapareció por obra de Dios, y él vio que tenía reposo, que ya el peligro se había ido, nuevamente, dice la Escritura, volvió a endurecer su corazón y no los quiso escuchar. Por lo tanto, estamos viendo que cuando una persona endurece el corazón, es la persona, su actitud ante los milagros de Dios, lo que está haciendo que cada vez se vuelva más renuente y más rebelde para escuchar y para reconocer los milagros de Dios. Y viene la siguiente plaga, que es la plaga de los piojos. Y estamos ahora en el capítulo 8, versículo 19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Ahora vemos que los hechiceros, según lo que dice el versículo 18, trataron de hacer lo mismo para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Aquí era una evidencia de que el Dios de Moisés y de Aarón
era más poderoso. Y esa evidencia se le estaba presentando ahora a Faraón. Y no solamente lo estaba viendo Faraón de que ellos no habían podido, sino que los mismos hechiceros fueron ante Faraón y le dijeron: este es dedo de Dios. En otras palabras, nosotros no vamos a poder contra él porque este tiene el poder de Dios. Y no podemos competir con el Dios de ellos. Así que tenemos que reconocer que el Dios de ellos es más poderoso. Pero cuando una persona se obstina y no quiere escuchar, su corazón cada vez se hará más difícil. Por eso nuevamente dice, Faraón se endureció, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Ahora recordemos que cuando se habla del corazón de Faraón, el corazón representa sus pensamientos, representa su mente, lo cual quiere decir que en la mente de Faraón, él no quería reconocer a Dios verdadero y cada vez su mente se cerraba más para que pudiese escuchar y reconocer el poder de Dios. Y vamos a la sexta referencia y es la siguiente plaga, la plaga de las moscas. Dice el versículo 31, Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Es interesante notar que Faraón, cuando se veía asediado por las plagas, recurría a Moisés y le pedía que Dios quitara esa plaga. Y Moisés oraba a Dios y Dios lo hacía, de tal manera que, como dice el texto, no quedó ni una sola mosca. Pero la escritura dice que Faraón se endureció aún esta vez. Aún esta vez. ¿Qué significa? Que no era la primera vez, sino que estaba acumulando cada vez más y más endurecimiento en su corazón para no escuchar la voz de Dios y para no dejar ir a su pueblo. Y viene la siguiente plaga, que es la plaga del ganado. Ahora estamos en el capítulo 9, donde dice, entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Aquí vemos una evidencia clara de cómo Dios estaba protegiendo a su pueblo. Y Dios le estaba mostrando a Faraón que aunque esta plaga había terminado con el ganado de los egipcios, del ganado de sus hijos, los hebreos, los israelitas, ni siquiera uno había muerto. Lo cual significaba que los dioses de Egipto no habían podido proteger el ganado de los egipcios de esta plaga. Pero Dios se había protegido al ganado de sus hijos. Y esta era una prueba más de que Dios era más poderoso y que no podía competir y por lo tanto él tenía que reconocer al verdadero Dios. Pero hasta aquí dice que Faraón nuevamente volvió a endurecer su corazón para no dejar ir al pueblo. La siguiente referencia la encontramos ahí mismo en el capítulo 9, en la plaga del granizo, y es la octava referencia. Y dice el versículo 33, y salido Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo, y los truenos, se obstinó en pecar, endureciendo su corazón él y sus siervos. Esta es una referencia interesante, porque nos dice que cuando él vio que el granizo había cesado y todo estaba en paz, cambió su actitud. En otras palabras,
Faraón había recibido muchas evidencias del poder de Dios. Y cuando tenía el problema encima y cuando tenía la plaga encima, entonces como que él se ablandaba un poco y iba y pedía a Moisés que le pidiese a Dios que quitara la plaga. Pero cuando la plaga se iba, nuevamente su pensamiento, su mente se cambiaba. Y entonces su corazón se endurecía para no escuchar la voz de Dios. Pero aquí encontramos una declaración que tiene que ver con ese círculo vicioso en el cual el faraón había caído. Ya dijimos que la primera vez, tal vez la conciencia resiste más al pecar. Pero a medida que nosotros violamos la conciencia y pasamos por encima de la conciencia, el pecado se va a hacer cada vez más fuerte y la rebelión más grande en el corazón. Por eso dice aquí que se obstinó en pecar. ¿Qué significa que se obstinó en pecar? Que él deliberadamente tomó la decisión de que no iba a escuchar a Dios, que no iba a reconocer el poder de Dios. Y al no reconocer el poder de Dios, ahora se le considera a Faraón un pecado de obstinación. Ahora, ¿por qué es un pecado? Porque cuando nosotros rechazamos a Dios, cuando nos rebelamos contra Dios, cuando vamos en contra de la voluntad de Dios, como en este caso, él estaba en contra de lo que Dios le había pedido. Deja ir a mi pueblo. Y al ir en contra de la voluntad de Dios, entonces él se estaba obstinando en pecar, lo cual significa que deliberadamente había decidido mantenerse en su posición contra Dios. Pero ahora su influencia no solamente lo había contaminado a él, sino que había llegado también a su pueblo. Porque este versículo también nos dice que no solamente él endureció su corazón, sino que dice, endurecieron su corazón él y sus siervos. Endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Por lo tanto, aquí vemos que cuando ya se ha llegado a un grado de obstinación, de rebelión, es muy difícil volver atrás. Y el problema es que no solamente nos contaminamos nosotros, también contaminamos con nuestras actitudes a otras personas. Así como podemos influir para que otras personas reconozcan a Dios y reconozcan los milagros, el poder de Dios, también podemos influir para que otras personas lo rechacen y sean rebeldes a su voluntad. Y la última referencia la encontramos aquí en el capítulo 13, donde viene ya el establecimiento de la Pascua y donde también viene la plaga más dura contra los egipcios, que es la muerte de los primogénitos. Y estamos en el versículo 15 que dice, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo el primogénito de mis hijos. En esta última referencia dice que Faraón endureciéndose para no dejarlos ir. En otras palabras, ya no había forma de que Faraón diera hacia atrás. Ya no había forma de que Faraón se retractara. Su corazón estaba tan duro, él mismo lo había endurecido, él mismo lo había fortalecido en ese endurecimiento, que ya no había forma de echarse hacia atrás. Y ahora vemos que la única forma como él cede es cuando mueren todos los primogénitos de Egipto, incluyendo también a los primogénitos de los animales. De tal manera que aún en la misma casa de Faraón murió
su primogénito, y hubo dolor, hubo llanto, gran lamento en toda la tierra de Egipto. Pero Faraón no paró allí. Aun cuando él permitió que el pueblo se fuera, todavía él fue a perseguirlos, porque su corazón, su actitud contra Dios, su enojo, vamos a decir, contra Dios era tan grande que aunque él sabía que era impotente y que él no iba a poder contra el Dios que había hecho todas esas maravillas, él no podía echar marcha atrás, sino seguir adelante. Y finalmente vemos el triste final de la historia de Faraón y su ejército ante el cruce del Mar Rojo. El milagro del Mar Rojo era tal vez uno de los milagros más grandes que debió haber hecho a Faraón y al pueblo egipcio, a los ejércitos egipcios, haber reconocido. Nunca se había visto eso. Jamás alguien había traído tal demostración del poder de Dios que al tocar las aguas de un mar se abrieran y el pueblo pudo pasar en seco. Pero cuando las personas nos rebelamos contra Dios, cuando las personas nos obstinamos en estar en contra de Dios, no importa las pruebas del poder de Dios que se hagan, no importa cuántas demostraciones, aun si un ángel del cielo viniera y nos hablara, nosotros estamos tan obstinados en pecar que ni aun eso nos haría cambiar, como ni aun el cruce del Mar Rojo hizo cambiar el corazón de Faraón y de su pueblo para ser endurecido. Por lo tanto, después de leer todos estos pasajes, llegamos a la siguiente conclusión. Dios no endureció el corazón del Faraón de manera arbitraria. Simplemente, Faraón era la figura que Dios había escogido para demostrar su poder ante el pueblo de Egipto, ante él mismo y ante todo el mundo, como ya lo leímos. Y dependía de la reacción de Faraón, de las decisiones que él tomó en su mente, que su corazón se ablandara o que su corazón se endureciera. El material que Faraón tenía no era para emblandecerse ante el poder de Dios, no era como la cera que se emblandece ante los rayos del sol, sino era para endurecerse ante el poder de Dios, como el barro que a medida que recibe más calor se vuelve más duro, más obstinado y más rebelde. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que cuando hablamos del endurecimiento de Faraón, Dios realmente no endureció el corazón del Faraón entrando a su mente y haciéndola difícil. Simplemente Dios le demostró su poder, sus milagros, sus maravillas, y a cada rechazo del poder de Dios, Faraón fue endureciendo más y más su corazón, hasta que finalmente ya no había manera de retroceder, porque él se había obstinado en pecar, lo cual significa él no estaba dispuesto nunca a reconocer que Dios era un Dios poderoso y que él tenía que ablandar su corazón. Por lo tanto, el endurecimiento de Faraón como consecuencia fue el resultado de las propias decisiones que él tomó en su corazón, de las propias decisiones que él tomó en su mente. Y por lo tanto, Dios no es culpable. Dios no es responsable de que nosotros seamos rebeldes a las demostraciones de su poder. Por lo tanto, yo te invito para que ahora, si tú puedes ver esos milagros de Dios en tu vida, si tú puedes ver en tu vida esas demostraciones de poder, esa forma en que Dios nos ayuda, nos libra, nos protege, no endurezcamos nuestros corazones. No seamos como el corazón de Faraón, ni nos obstinemos en nuestra rebelión contra Dios.
Por lo tanto, como dice el profeta David y como Pablo lo repite en el libro de Hebreos, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones.